Bueno, yo trabajé el caso con la edición de Amorortu, digo, para el que va siguiendo con Ballesteros, bueno, que por ahí están en distintas páginas. Eh, Strachey hace una pequeña introducción que marqué algunas cosas porque aporta algunos datos que por ahí son interesantes para después cuando se hace el análisis del historial. Strachey cuenta que Freud varias veces, en escasas situaciones, había mencionado los estudios sobre la paranoia, que hay una carta que le envía a Fliess antes de la aparición de los estudios sobre la histeria, donde él menciona que la paranoia era una neurosis de defensa y que su mecanismo fundamental era la proyección. Luego vuelve a enviarle otra carta a Fliess en 1899, donde sugiere que la paranoia extrae un retorno a un temprano autoerotismo. Después no vuelven a aparecer menciones hasta cuando a continuación de la aparición de las memorias de Schreber. Freud lo que dice es que es muy difícil trabajar con pacientes que presenten este cuadro porque en general no piden atención médica fuera de los hospitales públicos y que en general permanecen poco tiempo en tratamiento y que él entiende que se puede hacer como una lectura del mecanismo paranoico en los escritos. Y por eso toma las memorias de Schreber como si estuviera trabajando con un enfermo. Digamos, hace un análisis clínico del caso basándose en los escritos. El dato al que recurre Freud fuera de los escritos, de las memorias, el único dato al que toma es la edad que tenía Schreber cuando le surgió el momento de su primera enfermedad, que es a los 42 años. Bueno, dice que se trata del expresidente del Superior Tribunal de Sajonia, que las memorias aparecen en 1903, pero Freud va a trabajar sobre este caso recién en 1910. Strachey lo que hace como una numeración de las fechas, donde, bueno, muestra que Schreber nace en 1842, en el 61 se muere el padre, cuando Schreber tenía 19 años, en el 77 muere su hermano, que esto es un dato que Freud no contaba, que Schreber tenía un hermano mayor que él. Él tiene una hipótesis que después esta hipótesis es corroborada, que es que el hermano que tenía Schreber era mayor que él. En 1878 se casa y se encuentra enfermo, le acude su enfermedad cuando él ya estaba casado. En las memorias, Schreber informa que, ahora ya vamos al historial clínico, propiamente. Schreber expresa que ha estado 2 veces enfermo de los nervios y le acude, dice que esta enfermedad es como consecuencia de un exceso de su esfuerzo mental, por mucho trabajo y por mucha exigencia. Cuando cae por primera vez enfermo es en 1884. Y está unos meses solamente internado. En 1885 ya estaba sanado. El médico que está a cargo de él en ese momento es Flechsig. Y etiqueta de alguna forma a esta enfermedad como un ataque de hipocondría grave.
Cuando Schreber tiene su enfermedad, yo no me acuerdo exacto los meses, sí, acá lo tengo. En junio de 1893, él es notificado que va a ser inminente su nombramiento como presidente del Tribunal Superior. En octubre asume este cargo y en noviembre es internado. Perdón, esto es en la segunda enfermedad. Él tiene la primera enfermedad, que es nombrada como una hipocondría grave. Luego está varios años, que según él dice, felizmente casado, conviviendo con su mujer, que solo tenían un padecimiento que era la frustración por no poder tener hijos. Y unos años después, la primera enfermedad es 1886, en 1893 surge su segunda enfermedad, también a causa de un nombramiento. Entre el intervalo, estos meses, entre que es notificado de su nombramiento y la asunción en el cargo, él tiene algunos sueños. Y dice, lo leo textual, soñó que su enfermedad nerviosa había vuelto una mañana en estado entre el dormir y la vigilia. Dice que en el momento de despertar se alivió por darse cuenta que esto era solo un sueño, pero que entre el dormir y la vigilia tuvo la representación de lo hermosísimo que sería ser una mujer sometida al acoplamiento. Cuando surge la segunda enfermedad, esta le aparece con un martirizador insomnio. Y lo hace acudir nuevamente a la clínica de Flechsig. Su estado empeora con rapidez y al comienzo de la estadía en la clínica, él exterioriza ideas hipocondríacas, mezcladas luego con ideas de persecución. Le aparecen alucinaciones visuales, auditivas, que se sumaban a las perturbaciones anestésicas que lo gobernaban. Permanecía sentado inmóvil durante horas, y por otra parte las alucinaciones lo martirizaban tanto que deseaba la muerte. Poco a poco estas ideas delirantes cobran el carácter mítico y que él mantenía un trato directo con Dios. Yo voy a saltear algunas partes del bueno. Voy a saltear algunas partes para que esto... Bueno, porque la parte más interesante de este trabajo, que es muy extenso, es la que vamos a hacer el lunes de junio, porque es todo el trabajo sobre el mecanismo paranoico. Hoy vamos a presentar el caso. Y los primeros intentos de interpretación de Freud. Bueno, poco a poco las ideas delirantes cobraron el carácter de lo mítico y él mantenía un trato directo con Dios. Insultaba a las diferentes personas por las cuales él se creía perseguido, en especial a su anterior médico Flechsig, que lo llamaba almicida. De este delirio alucinatorio, cada vez más lo que se destacaba era el cuadro paranoico. Pero por un lado estaba este desarrollo del cuadro delirante, pero por otro lado él podía cumplir con sus tareas. Se describía como alguien que era inteligente y que podía como estar escindido del cuadro alucinatorio. Y él luchaba por tener el alta, aduciendo mantener esta inteligencia que lo caracterizaba. El fallo para su alta se resume en el contenido de su sistema delirante. Esto es en la página 17. Es llamado a redimir el mundo y devolverle la bienaventuranza perdida, pero solo lo conseguirá luego de ser mudado de hombre en mujer, por inspiración divina. En esta misión redentora
primero tiene que producirse su mudanza en mujer. No es que él quiera, pero está obligado a hacerlo. Él es el objeto exclusivo de un milagro divino. Se siente en su cuerpo y además es corroborado esto por las voces que le hablan y le dicen que es el encargado de esto. Sostiene haber experimentado en los primeros años de su enfermedad la destrucción de distintos órganos de su cuerpo, que a otras personas les hubiera provocado la muerte. Pero los milagros divinos, los rayos, le han establecido lo destruido, y por eso se dice inmortal mientras siga siendo varón. Estos fenómenos le han desaparecido, pero ha pasado a primer plano su feminidad, proceso que le llevará siglos consumarse, y por lo tanto no será vivenciado por los seres humanos hoy vivos. Tiene el sentimiento de que ya han pasado por su cuerpo unos masivos nervios femeninos, de los cuales por fecundación directa de Dios saldrán hombres nuevos. Entonces solo ahí podrá morir de muerte natural y conseguir la bienaventuranza. Dice que el sol, los árboles y los pájaros le hablan con voz humana, y que estos son son restos milagrosos de anteriores seres humanos. El médico primero destaca dentro del delirio el papel de redentor y la mudanza en mujer. La mudanza en mujer, masculación, fue el primer delirio, que era juzgado por él en un comienzo como un grave daño y como un acto de persecución. Y luego, secundariamente, entró en relación con el papel redentor, como solución del conflicto que a él se le presentaba. Aparece esta solución, ¿no? que tenía un fin redentor. Este delirio de persecución sexual se transformó con posterioridad en un delirio de grandeza. El perseguidor inicial era el doctor Flechsig, que era quien lo trataba, o que lo trató en un comienzo, y más tarde Dios ocupa este lugar. Acá estoy para el que quiera seguirlo en la página 19, en las memorias dice: de esta manera se tramó un complot contra mí. Luego que se hubiera reconocido que mi enfermedad nerviosa era incurable, se me entregaría a un hombre, y de tal suerte que le darían mi alma, y en cuanto a mi cuerpo, mudado en un cuerpo de mujer, sería entregado así al hombre en cuestión, para que cometiera abuso sexual, y luego lo abandonarían a la corrupción. Al pie de página hay una nota que dice que de este pasaje y de otros se desprende que el hombre en cuestión destinado a cometer el abuso sexual era el doctor Flechsig. Entonces era natural que yo viera a mi genuino enemigo al profesor Flechsig, o su alma, que Dios ha sido cómplice del plan dirigido a perpetuar el almicidio contra mí y a entregar mi cuerpo como mujerzuela. He ahí un pensamiento que se me impuso mucho después. Entonces era natural que yo viera a mi genuino enemigo al profesor Flechsig, o su alma, que Dios ha sido su cómplice en el plan dirigido hacia mí, en este plan de perpetuar el almicidio y de entregar mi cuerpo como mujerzuela. He ahí un pensamiento que se me impuso mucho después. Dice que además de perpetuarle el almicidio y la emasculación con fines contrarios al orden del universo, más tarde también estaba la destrucción de su inteligencia. Dice que sale vencedor de esta lucha, tan desigual en apariencia, de un hombre solo y débil contra el propio Dios, porque el orden del universo estaba de su parte. Más adelante, él dirá que la emasculación es, como solución a este conflicto, que la emasculación tiene otro fin,
que es adecuado al orden del universo, queda como justificada. La mudanza en mujer había sido primero el germen de la formación delirante. Dice a veces encontrarse sorprendido al pie del espejo o en otro lugar, con la parte superior del cuerpo descubierta y con algunos aderezos femeninos, como collares, cintas, pero que esto le sucede siempre en soledad, nunca como en público, y que por eso, porque este era como un argumento para pedir que él pudiera seguir haciendo su vida normal. Por otro lado está la relación con Dios. Dice que el alma humana está contenida en los nervios del cuerpo. Los hombres constan de un cuerpo y nervios. Dios es ante todo puro nervio. Son infinitos o eternos. En su virtud creadora se llaman rayos. Hay un vínculo íntimo entre Dios, el cielo o el sol. Las almas purificadas, en virtud del proceso purgador, se encuentran en el goce de la bienaventuranza. Durante la purificación, las almas aprenden la lengua que habla el propio Dios, el lenguaje fundamental, un alemán anticuado. Y habla de una división de Dios, en un Dios superior y uno inferior. Hoy sería condenado porque él va a referir que el Dios inferior se ocupa de algunas razas y el Dios superior de otras. Lo mismo pasa más adelante en el historial, que habla que una parte se ocupa de las mujeres y otra de los hombres. La superior de los hombres, la inferior de las mujeres. En la página 24, Schreber dice que Dios no comprende a los hombres vivos. Un dato aparte que aparece más adelante, no en el historial, sino cuando Freud hace el estudio del caso, es que el padre de Schreber era médico, porque aparece una semejanza de quién ocupa, a quién se refiere con Dios y que es el padre a quien se refiere. Esto lo digo porque dice que Dios no comprende a los hombres vivos, sino que está acostumbrado de tratar solo con cadáveres, o en todo caso con el hombre durmiente, que sueña. Solo en virtud Ingrid, de este mal... Sí. Sí. No, Sí, solo sí. un comentario respecto del padre de Gottlieb. Sí. No recuerdo ahora el nombre exacto del padre, pero yo tuve ocasión en alguna oportunidad a tener acceso al libro digamos, pedagógico del padre de Schreber, que era muy en boga en ese momento, tuvo una repercusión enorme en Alemania, las indicaciones de educación que él daba, y era realmente terrible. Los niños, por ejemplo, eran atados a la silla con un arnés para que crecieran derechos, por ejemplo, y todo lo que tenía que ver con la micción no podía estar sujeto a las ganas, ¿no? Por ejemplo, de hacer pis, sino que tenía que tener un horario estricto. Esas eran algunas de las indicaciones de este padre, que muere relativamente joven, pero cuyo sistema educativo era de una crueldad, digamos, realmente llamativa, más allá de que eso en la época parece que era muy bien recibido. Bueno, era un comentario un poco en relación. Bueno, pero a esto este tiene padre. relación, porque dentro de los padecimientos, que un poquito más adelante lo voy a nombrar, de uno de los padecimientos que tenía Schreber era la cuestión de constricción y de no poder evacuar, bueno, estaba dentro del delirio. Claro, y las Con lo cual voces esto que contás, sí. Sí, que en el mismo, solo un comentario, porque es muy curioso, es muy interesante el texto de Schreber, realmente, si pueden leerlo, yo por ahí para la próxima puedo leer algunos párrafos, pero porque lo tengo, pero en mi consultorio en Belgrano, donde no puedo acceder todavía. Pero
cómo él, por ejemplo, en relación a la micción y a la evacuación, que tiene todos esos que ahora vos vas a... Pero él hace de eso una cosa en el relato bastante obscena, incluso usando palabras obscenas, digamos, como si hubiera ahí toda una... Que eso está en las memorias, porque acá está como cortado, censurado de alguna manera. Está toda una dimensión de obscenidad, también respecto de Dios, respecto de Fletcher, hay esa mezcla entre la cosa, digamos, de ese amor y de esa veneración, y por otro lado, la cuestión de cierta obscenidad y de la maldad de esos personajes, ¿no? Hay una inmixción ahí en relación al poder que les atribuye muy interesante. Bueno, eso. Bueno, pero mira, viene, justo sigo con esa parte. Una aclaración más respecto a esta cuestión divina. Dice que solo en virtud de esto de que Dios no entiende, no se entendía con los hombres vivos, dice, solo en virtud de este malentendido de Dios respecto de los hombres vivos pudo suceder que él fuera el maquinador del complot contra Schreber, que Dios lo tuviera por idiota y lo sometiera a las más gravosas pruebas. Para sustraerse de ese juicio adverso, tuvo que advenirse a una compulsión de pensar en extremo fatigosa. Por otro lado, Schreber sufría de estreñimiento y constipación. Decía, esta parte tiene como muchas palabras censuradas, que bueno, uno tiene que poner el contenido, pero bueno, lo que decía era que la necesidad de evacuación es provocada por un milagro. Esto acontece por ser el excremento forzado dentro de los intestinos hacia adelante. Se trata de un milagro del Dios superior. Por otro lado, dice que casi todas las veces que se me hace el milagro de la necesidad de evacuación, se envía a alguna otra persona de mi contorno al excusado, para impedirme la evacuación, fenómeno observado tantas veces que excluye toda idea de casualidad. Si yo evacúo realmente, ello va unido a un vigorosísimo desarrollo de la voluptuosidad del alma. Librarse del excremento presente en los intestinos trae por consecuencia un intenso bienestar para los nervios de la voluptuosidad. Por esta razón siempre han estado reunidos todos los rayos al evacuar y al orinar. Los rayos están en serie con Dios, ¿no? Yo había mencionado antes que era Dios, el cielo, el sol, los rayos. A menudo es llamado a ser burlador de Dios. A él le cabe el derecho de burlarse de Dios, no así a los otros hombres. La enfermedad es concebida como una lucha del hombre Schreber contra Dios, en la cual sale triunfador el débil humano, porque tiene de su parte el orden del universo. Schreber, como hijo de Dios, es llamado a salvar al mundo. La bienaventuranza es la vida en el más allá, a que es elevada el alma humana mediante la purgación tras la muerte. Estado de continuo gozar unido a la visión de Dios. Schreber distingue entre una bienaventuranza masculina y una femenina. La masculina se sitúa más alto que la femenina. Hay una relación entre la bienaventuranza y la voluptuosidad. Los rayos de Dios perderán su hostilidad cuando estén seguros de asimilarse con la voluptuosidad del alma al cuerpo de él. Hay una sexualización de la bienaventuranza. Bueno, ya casi voy terminando sobre el historial. Dice, antes de contraer su enfermedad, Schreber había sido un hombre de rígidas costumbres. Esto viene a cuento de lo que decías recién, Celia, de su padre. Pocos hombres hay que se hayan criado con unos principios éticos tan rigurosos, y que a lo largo de toda su vida, sobre todo en el aspecto sexual,
se hayan impuesto una contención acorde a esos principios. A causa de su enfermedad, la relación con el erotismo se había alterado. El cultivo de la voluptuosidad era un deber para él y debía hacerse por temor de Dios. Ya estoy por la página 30. Dice, Schreber entonces, antes de la enfermedad, era alguien inclinado al ascetismo sexual y no creía en la existencia de Dios. Luego se convirtió en creyente en Dios y buscador de la voluptuosidad. Pero así como su fe en Dios era rara, también su goce sexual. Ya no era una libertad sexual masculina, sino un sentimiento sexual femenino. Adoptaba una actitud femenina frente a Dios, se sentía la mujer de Dios. Y en la página, a ver si lo tengo acá, 31, ya finalizando el historial, dice, su cuerpo está dotado de pechos y partes de genitales femeninos. Quien los viera ante el espejo con su torso desnudo, recibiría la impresión de estar frente a un torso de mujer. Recordando el sueño en el periodo de incubación de la enfermedad, se vuelve evidente que el delirio de mudanza en mujer no es más que la realización de dicho contenido onírico. Al comienzo de la enfermedad se defendió de esta idea, la veía como una condena, pero luego se reconcilia con la idea conectándola con propósitos superiores de Dios. Bueno, y ahora comenzás vos, Celia, con los intentos de interpretación. Bueno, gracias Ingrid por esta... No, de nada. Nos has ubicado. Fue como condensadísimo, pero y bueno, no... es que es muchísimo, el historial sí. Tiene muchísimas sí. Cuestiones, hay que leerlo con tiempo, bueno. Igual esto es unida, o sea, vamos a volver a cuestiones del historial cuando hacemos la interpretación y cuando vamos sobre los mecanismos de la paranoia. Yo voy a tomar ahora, como decía Ingrid, los intentos de interpretación de Freud y dejamos para la próxima reunión, la de junio, el mecanismo paranoico, que es en realidad la parte más jugosa y la que va a tomar más, por ejemplo, Lacan en su seminario. Freud empieza cuando introduce la cuestión de los intentos de interpretación, él va a plantear de entrada que podría avanzar desde dos ángulos distintos, ¿no? Uno desde las exteriorizaciones delirantes del propio enfermo, que son las memorias, lo que escribe en sus memorias Schreber, y otro es desde las ocasiones a raíz de las cuales se contrajo la enfermedad. En realidad lo que Freud va a tomar es la escritura, el escrito del delirio, porque además no contaba con demasiados datos, porque estaba muy, en realidad, las memorias están muy censuradas, y hay muchos datos familiares y de distintas personas que no pudieron aparecer en la publicación. Así que esto le vedaba a Freud Ay, Celia, se te va la voz. ¿Te escucho? No sé, porque no está ahí estás silenciado. Bien. ¿Me escuchan? No, se entrecortaba, pero bueno. Ahí estás. Bueno, lo primero, igual, de todas formas, que me parece que vale la pena subrayar, si tienen la posibilidad de leer algo de las memorias, no digo todo ese libraco, porque es muy impactante ese contraste entre la riqueza y la destreza que tiene Schreber en la escritura, realmente alguien de una gran formación, de una gran preparación, muy acostumbrado a hacer escritos, o sea que una disposición y una relación a la escritura muy rica, eso ligado en la forma del decir paranoico del delirio, que es lo que está escrito. Esa mixtura es sumamente interesante de leer, y nos cambia un poco a veces por ahí cierto prejuicio en relación a la escritura paranoica, ¿no? Del delirio.
Ese es un primer impacto que trae la lectura. Y en este intento de interpretación, después me voy a detener un poco más, Freud va a girar mucho la cuestión alrededor de la relación con Flechsig. Flechsig, como explicó Ingrid, fue el médico que lo atendió en el primer tiempo de la enfermedad, donde él tuvo lo que llamaban una hipocondría grave, ahora tendríamos que pensar que fue un primer brote, y donde él estuvo 6 meses en Leipzig internado, y el que dirigía era el doctor Flechsig. Con quien establece una relación importante, él, bueno, que luego va a tener sus avatares en la segunda internación, que ya no es, porque él pasa a otros 2 lugares de internación, pero retoma en sus memorias toda la relación con Flechsig y cómo queda incorporado al delirio, ¿no? Este personaje. Es muy interesante, de todas formas, cómo en esta riqueza que tiene la escritura de Schreber, cómo él, por ejemplo, a pesar de mencionar, ya me voy a detener, todo el poder y la malignidad que Flechsig tenía sobre él, esto que mencionaba Ingrid, de que lo acusaba de homicidio, ¿no? De querer sodomizarlo, donde, por ejemplo, hace esta diferencia entre lo que él llama el alma Flechsig, que sería la que utiliza este poder de sodomización y de homicidio sobre él, y lo separa y lo distingue de la persona del mismo nombre. O sea, separa el Flechsig del delirio. Sí. Sí, en realidad él quiere como rescatarlo de alguna manera, Claro. Porque dice que no quiere que como médico sea condenado, digamos, por la gente, porque no tiene nada que ver con la persona. Claro, pero exacto, la sutileza, digo, cómo él en algún punto puede, digamos, separar y discriminar el Flechsig de su delirio de la persona que está ahí en carne y hueso, que tiene ese cargo, digamos. Esta dimensión, digamos, esto que él ubica en ese tiempo como relación con el perseguidor, lo que ahora voy a traer lo que Freud plantea, ¿no? Porque esto es lo que va cambiando. Se inicia esta relación como una relación con un perseguidor, que es Flechsig, y luego Dios, ¿no? Que lo perseguían, lo sodomizaban, lo torturaban, pero que él en eso podía también extraer una cierta, como él llamaba, un cierto goce, no usaba la palabra goce, usaba la palabra voluptuosidad. Esto va girando a lo largo del tiempo y de la transformación de su delirio, digamos, llega a lo que una suerte de modificación del delirio, donde esto pasa de ser una persecución a convertirse de un modo muy mezclado en, digamos, una suerte del instrumento de Dios para generar una nueva generación de schreberianos. O sea, él sería la mujer de Dios en función de producir esta salvación de los humanos. Pero bueno, lo que quería entonces tomar primero es lo que Freud va a plantear en relación a la relación con el perseguidor, en este caso Flechsig, que es lo que ubica Freud, pero que lo va a plantear, que eso puede pensarse en relación a cualquier otra, digamos, posición paranoica, no solamente en el caso de Flechsig. Voy a leer un párrafo porque me parece central y por ahí después lo podemos discutir, ¿no? En este
párrafo, ya les digo, un segundo, va a tomar la cuestión de la relación del enfermo con su perseguidor. Y dice Freud que esta relación con el perseguidor se puede resolver mediante una fórmula simple. Es en la página 39 de Amor-Rorty. Estoy siguiendo también Amor-Rorty. De todas formas, les aconsejo también Ballesteros, que tiene una modalidad más coloquial y se sigue mejor. Dice, esta relación se puede resolver mediante una fórmula simple. La persona a quien el delirio atribuye un poder y un influjo tan grande es, cuando se la menciona de manera determinada, en este caso Friedrich, la misma que antes de contraerse la enfermedad poseía una significación similar, de similar importancia, de similar cuantía para la vida de sentimientos del paciente. Sostenemos que la intencionalidad del sentimiento, la intencionalidad, sería la cualidad del sentimiento, es proyectada como un poder exterior. El tono del sentimiento, por otro lado, es trastornado hacia lo contrario. La persona ahora odiada y temida a causa de su persecución es alguien que alguna vez fue amado y venerado. O sea, va a ubicar ahí dos movimientos entonces, que él ubica esto en la relación con el perseguidor como estructuralmente, ¿no? Que esa persona poseía una importancia y una significación similar, y que eso es proyectado al exterior, o sea que retorna como persecución. Entonces, la intencionalidad del sentimiento es proyectada como un poder exterior. Ahí aparece la cuestión de la cuestión persecutoria, el ataque que viene de afuera. Y por otro lado, el amor es transformado en odio, ¿no? El tono del sentimiento es trastornado hacia lo contrario. Quería mencionar esto, porque después van a ver, cuando veamos el mecanismo paranoico, cómo Freud va a llevar esto a la gramática. ¿Recuerdan la gramática de las frases que Freud va a traer? Yo no lo amo, una de las formas es yo no lo amo, lo odio, ¿no? Es o él no me ama, me odia. ¿Cómo va produciendo la reversión gramatical de la frase? Esto es algo que va a tomar mucho Lacan también, en relación a la lectura de lo que es el mecanismo paranoico, ¿no? De estas dos. Y la pregunta alrededor de cómo se produce esta reversión y por qué tiene esto de estructural, ¿no? De mecanismo estructural en el caso de la paranoia. Y tal vez en algún punto universal. Tenemos también acá, digo porque acá hay un germen de cosas que después se despliegan en muchos ámbitos. Ustedes recordarán también que más adelante Freud, en Pulsiones y sus destinos, va a plantear que la vuelta contra sí mismo, para ubicarla en relación a la persecución, es también uno de los destinos pulsionales, ¿no? Y la transformación en lo contrario, lo mismo que acá vemos, la va a ubicar también, ya no en relación a la psicosis, sino la transformación en lo contrario como uno de los destinos pulsionales, como el lugar que esto tiene en Freud y en lo que él va desplegando, ¿no? Freud va a dar de esto también una argumentación que luego podemos interrogar, porque él va a plantear que
en un primer momento, cuando Schreber tiene ese sueño que Ingrid comentó, no sueño, no, ese duerme vela, donde se plantea que sería hermoso ser una mujer durante el acoplamiento, padeciendo el acoplamiento, hay primero una enorme indignación y una revuelta contra eso en Schreber, incluso el tiempo en que esto aparece luego ya ubicado en relación al personaje de Flechig, ¿no? Y hay todo ligado luego, cuando inicia el delirio, ligado a un enorme padecimiento en relación. Cómo va modificándose el delirio hace que algo de este padecimiento pueda irse de algún modo aplacando en esta nueva versión del delirio donde él, bueno, pasa a ser la mujer de Dios y toda esa voluptuosidad en realidad es un imperativo divino. Él tiene que ofrecerle eso a Dios. Y queda como justificada. Exactamente. Esto también, voy a mencionar un poco rápidamente, no lo menciona tanto acá Freud en esta parte, que también se alivian ciertas cuestiones que padeció terriblemente, como la imposición de tener que pensar todo el tiempo, porque si paraba de pensar, Dios lo iba a considerar un estúpido y Dios se iba a alejar, lo más temido, lo que lo hacía caer realmente en una suerte de estupor. También el hecho de las voces que hablaban permanentemente, que no había momento del día que le dieran un respiro, eso se va aquietando, y sobre todo cuando él escribe las memorias, que tienen un efecto muy pacificante para él, y donde él hace el pedido, digamos, para ser liberado, que efectivamente consigue la liberación y puede volver a su casa un tiempo, después vuelve a ser internado y ya no vuelve a salir. Bueno, pasamos entonces a alguna otra... Luego Freud va a tomar lo que él llama la fantasía femenina, esto también es toda una temática, pero en principio Freud lo llama así, porque aún dentro de lo que es la indeterminación paranoica en los modos de expresión, hay una cuestión muy típica del decir paranoico, que es lo que Freud acá llama indeterminación paranoica de los modos de expresión, ¿no? Ese modo de expresión que no termina de situar un decir, ¿no? En ese modo tan característico hay algo que insiste permanentemente a lo largo de todo el tiempo de la enfermedad, que es lo que él llama la fantasía femenina, ¿no? Que está ligada a la emasculación, a su transformación en mujer, a convertirse en la mujer de Dios, y a cómo esto vira de su horror a ser sodomizado por Flechig, como una mujerzuela, a convertirse en la mujer de Dios y como un destino de salvación del mundo. Esto es uno de las... Y Freud va a decir ahí, cuando toma, como estalla la fantasía femenina y se va imponiendo sin pausa, va a decir, va a empezar a introducir esto como ocasionamiento de la enfermedad. Por ejemplo, en la página 41 arriba va a decir, un avance del libido homosexual fue entonces el ocasionamiento de esta afección. Es probable que desde el comienzo mismo su objeto fuera el médico Flechig, y la revuelta contra esa moción libidinosa produjese el conflicto del cual se engendraron los fenómenos patológicos. Así es como empieza Freud a introducir lo que luego, y esto también va a ser un tema de
de debate, me parece, fue tomado incluso mucho tiempo después por los postfreudianos como que era la homosexualidad la causa de la paranoia, ¿no? De algún modo homologando la cuestión homosexual con el empuje a la mujer, con la transformación en mujer, en el delirio, ¿no? En el delirio. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito más en relación a este tema de su transformación en mujer, y introduce entonces Freud una pregunta que es central, porque ustedes recuerdan que el segundo estallido, del que habló más Ingrid, donde él está internado tantos años, es cuando recibe el nombramiento de presidente del tribunal, o sea, desde que recibe el nombramiento, toma el cargo y al mes él tiene el brote y es internado, ¿no? Entonces, Freud introduce la pregunta: ¿por qué al paciente le sobrevino ese estallido de libido homosexual en aquel tiempo? Estallido que sería la causa de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué le sobrevino ese estallido en aquel tiempo en la situación de transición entre el nombramiento y la asunción del cargo? En realidad ya lo había asumido, pero sí. Y va a decir algo más, como suele hacer Freud. Pregunta esto, viene de decir que esa fue la causación de la enfermedad, pero luego aclara: en general, el ser humano oscila a lo largo de su vida entre un sentir heterosexual y uno homosexual. O sea, esto lo ubica para cualquier hablante, ¿no? Esta oscilación entre lo heterosexual y lo homosexual. Y va a decir que una frustración o un desengaño en un lado suele esforzarlo hacia el otro, ¿no? Hacia lo hetero o lo homosexual. O sea que por un lado lo ubica como causa, pero por otro lado va a ubicar eso como propio de cualquier hablante. Entonces la pregunta de algún modo se modifica, introduce alguna cuestión de la edad de los 51 años que tenía Schreber, pero luego va a introducir algo que va a nombrar transferencia, en lo que me quiero detener, en la página 44, preguntándose, además, cómo era posible que una relación que había tenido Schreber 9 años atrás u 8 años atrás con Fleshy, cuando en su primera breve internación, ahora, 8 o 9 años después, reaparezca transformada en este delirio y con esta dimensión, como dice Freud, erótica y de goce. Entonces Freud va a plantear en la página 44 que no es difícil que la sensación de simpatía hacia el médico proviniera de un proceso de transferencia, va a usar ahí esa palabra, por el cual una investidura de sentimiento es trasladada de una persona para él muy importante a la del médico, que hasta ahí era indiferente. De suerte que éste aparece escogido como un sustituto, un subrogado de alguien mucho más próximo, que podría ser, por ejemplo, su padre. E inicia por ahí todo lo que él llama la cuestión del complejo paterno, ¿no? Yo ya les comenté en un momento Daniel Gottlieb Moritz Schreber, el papá y el lugar que tenía y su modo de educación. Hay
también algunas cuestiones, porque quiero dejar tiempo para el debate, que me parecía interesante en el alegato de apelación también. Y hay algo que Freud va a traer, voy a ir un poquito atrás, pero me parecía interesante cómo se detiene Freud en, yo diría, en el modo verbal, de cómo analiza los modos verbales de Schreber en sus memorias, ¿no? Y, por ejemplo, se pregunta por qué, esto es anterior, pero lo quiero tomar porque me parece que es sumamente importante. Se pregunta cómo es que Schreber sexualiza la bienaventuranza de la que habla, cómo es que llega a algo como la bienaventuranza divina, sexualizarlo y hacer de eso algo que a él le produce una enorme voluptuosidad, un goce sexual, para llamarlo de algún modo, en el que él está inmerso en esos momentos, ¿no? Y en relación a esta pregunta por la sexualización de la bienaventuranza, Freud va a decir que la palabra alemana, que es Seligkeit, tiene dos significados, la de difunto y la de sexualmente dichoso, y que seguramente esa doble, ese doble valor de esta palabra la volvió apta para que tomara en Schreber ese lugar y esa significación. Me parecía que indica el modo de lectura de Freud. A ver si puedo leerlo. Dice, esta sorprendente sexualización de la bienaventuranza, esto es antes, en la 29, esta sorprendente sexualización de la bienaventuranza celestial nos impresiona como si el concepto de Schreber sobre la bienaventuranza, Seligkeit, hubiera nacido por condensación de los dos significados principales de la palabra alemana, difunto y sensualmente dichoso. Pero en ella hallaremos también ocasión de someter a examen la relación de nuestro paciente con el erotismo en general, con los problemas del goce sexual, bueno, porque ahí es donde encontramos las raíces de toda enfermedad nerviosa, ¿no? Es interesante ubicar cómo Freud interroga esto de algún modo. Y bueno, creo que eso ligado a cómo se detiene también en relación a la lengua fundamental, porque Schreber mismo es un trabajador de la lengua, a su modo, como todo delirio, diría, tiene algo de eso. Por eso Freud en muchos momentos rescata y le dice a los psiquiatras que tienen que aprender de Schreber en un par de lugares de este escrito. Bueno, yo dejaría ahora, si podemos, si quieren charlar un poco, comentarios, dudas, preguntas, lo que ustedes quieran. Y gracias por la escucha. Por este método, yo no sé, es como raro porque no sabe que está escuchando el otro. Espero que hayan podido seguirlo. Y gracias. Bueno, a partir de ahora entonces, si ustedes ponen la mano, digamos, pidiendo la palabra, se las daremos inmediatamente. Así que estamos esperándolos a ustedes. Y perdón, ya pusimos la mano algunos. Ah, sí, Graciela. Bien. Perdón. Bueno, no es fácil esto. Se me pierden las imágenes. Bueno, muchísimas gracias. Un trabajo enorme y
sabiendo lo exhaustivo y por momentos insoportable que puede ser el abordaje, por ejemplo, de las memorias de Schreber, ¿no? Yo las leí en una oportunidad y realmente por momentos se me hacía muy difícil de llevar esto de la escritura, ¿no es cierto? Que es una escritura perfecta, que revela justamente al jurista, detallada en su detallada conceptualización, pero en lo que a mí me pareció faltaba enunciación, es como un informe. Creo que eso traduce desde ya gran parte de lo que entendemos como el problema con la psicosis, ¿no? Respecto a la división del sujeto, pero bueno, más que nada hay muchas cosas, muchísimas para charlar, pero me parece una o dos. Una que es cuando se le vuelve, se le produce, mejor dicho, la construcción delirante a Schreber, se le arma como un delirio místico, ¿no? Como muy bien explicaban recién, con lo cual él encuentra una justificación, a una manera de soportar la humillación de lo que se le presentaba como esta entrega obscena a Dios, ¿no? Y me parece muy importante porque cuando se produce, bueno, esto lo dice Freud, lo dice Lacan desde ya, cuando se produce la construcción de este delirio místico, se estabiliza, digamos, es lo que ocurre siempre cuando interviene la posibilidad del delirio, que puede encontrar cierta paz respecto a la tortura de las alucinaciones, ¿no? Bueno, y la otra cosa también que da para mucho, como decía Celia, es este tema de la homosexualidad, porque bueno, en principio me pareció muy, muy valioso cómo defiende Schreber en sus memorias que él no era homosexual. O sea, que a él le acaecía todo esto que relata, ¿no? Pero que él no se considera homosexual. Me parece que es un punto muy interesante como base, digamos, para entender cómo juega esto de la llamada homosexualidad, que habría que ver si es eso, empuje a la mujer, ¿no? Creo que es más acertado. Y bueno, todo lo que podemos pensar nosotros a partir de las posteriores lecturas y también de nuestra actualidad en este terreno. Bueno, gracias por ahora, paro. Bueno, seguiría entonces Marité, después Mariela y después Estela Maris. Marité. Podés, que te acomodo. Y Celia, porque la verdad que es un trabajo bastante desalentador leer las memorias por este tono, ¿no? De aburrimiento y de aplastamiento. Bueno, me pareció muy interesante en esta primera presentación cómo rescatan de Freud la posibilidad de la interrogación, ¿no? De la interrogación sobre todo por esta cuestión de la dimensión de la sensualidad, el erotismo y el goce sexual, ¿no? Este pasaje como hay un pasaje del ascetismo, ¿no? De la imposibilidad del goce sexual a poder, digamos, gozar voluptuosamente a condición de producir un delirio, ¿no? Es decir, como primero hay un momento, digamos, de rechazo y de repulsa, y después, a partir de la organización delirante, esta posibilidad de dar lugar a la sensualidad, ¿no? Y en ese punto pensaba que qué sensualidad tan opaca, porque finalmente es intransmisible, ¿no? Este problema del goce sensual presente en el delirio psicótico, que es absolutamente antisocial, digamos, ¿no? Es imposible que uno pudiera encontrar allí algo con lo cual producir alguna empatía, ¿no? Qué interesante
la fineza de las observaciones freudianas y cuánta vigencia tienen, porque yo ayer me acordaba que ya había leído en el diario, no sé en qué parte del diario, un tipo no sé, de la neurociencia o del conductismo que planteaba que las tesis freudianas sobre la interpretación de los sueños hoy se podrían demostrar como anticientíficas. Yo me preguntaba cuánto más avanzado estaba Freud en aquel momento que la psiquiatría actual para poder realmente pensar y abordar el tratamiento de la psicosis, ¿no? Me parecía muy, muy interesante, ¿no? Este rescate de la interrogación freudiana, ¿no? Sí. Mariela, entonces. Mariela, ¿seguís vos entonces? Dale. ¿O querés contestar Celia o Ingrid? Sí, podría algún comentario y seguimos, porque quería tomar algo de lo que Graciela y Marité plantearon en relación sobre todo a la cuestión del delirio, ¿no? Cómo esto, Graciela, que vos marcabas de la falta de enunciación en las memorias, donde se puede escuchar eso, yo realmente... Por un lado me sorprendieron por esto que ya comentaba de esa mezcla, por otro no leí todas las memorias porque es insoportable, pero sí como para poder tener acceso a ese modo de escritura, ¿no? Que realmente no hay muchos textos como los de Schreber que nos den acceso a eso así. Por otro lado, el tema del delirio, vos mencionaste las alucinaciones, ¿no? Las alucinaciones auditivas que lo torturaban todo el día, hay que leer eso, es terrible, cómo el delirio y cómo la transformación del delirio va aplacando ese goce insoportable de las voces, ¿no? Eso me parece... Y por otro lado, creo que Schreber tenía razón, él no era un homosexual. Y me parece que, primero la pregunta es qué es un homosexual, pero bueno, tomando lo que Freud decía en relación a todos los hablantes, ¿no? Que basculan entre una cosa y la otra. Y poder diferenciar la dimensión esa de lo que es el empuje a la mujer, su transformación en mujer, la emasculación. Eso por un lado. Y lo de Marité me parece que es súper interesante y que abriría un montón de vías, la cuestión del goce sexual, lo que él llama la voluptuosidad, esa voluptuosidad que se despliega en su delirio, ¿no? ¿Qué particularidad podemos ubicarlo? ¿No? ¿Cuál es? Uno podría decir, no se encuentra con el otro. Por un lado tiene una enorme intensidad, él lo transmite, la dimensión de la voluptuosidad, el nombre que él le pone a este goce, pero por otro lado tampoco es la cuestión del fantasma, ¿no? No es la articulación y la relación al objeto en el fantasma, ¿no? Entonces, aparece la pregunta en esta voluptuosidad, en este goce, ¿cuál es la relación al otro y al objeto también? Que me parece que es justamente un poco la clave para pensar. Bueno, eso. Entonces, seguirían Mariela, Estela Maris y Vanessa. ¿Está bien? Y si vos necesitas contestar, Celia, me avisás en el medio. O Ingrid. O Ingrid, ¿dónde está Ingrid? Ahora no la veo. Ingrid. Bueno, que pregunten, ya lo ubicaremos. Porque estaba... Bueno, ¿puedo hablar? Ahí está Ingrid, Ahí estoy, no sé qué me pasó, se me desconectó Zoom. No te encontraba, Ingrid. No me dejes. Me fui de golpe me fui. Volví. Mi imagen volvió, va. Bueno, entonces Mariela contesta ahora. Bueno, en principio les quería agradecer, chicas, por lo exhaustivo de y a la letra de la puntuación que hicieron de este texto que es riquísimo.
Me encantó este subrayado de Freud cuando habla de que el ser humano oscila a lo largo de toda su vida entre un sentir heterosexual y un homosexual, ¿no? Para contraponer a todo lo que se dice actualmente respecto de la heteronormatividad del psicoanálisis. Sí. Lo de la sexualización de la bienaventuranza, ¿no? Esto que marcaba Celia, de cómo bienaventuranza, estos dos sentidos, de lo difunto y lo sexualmente dichoso, cómo se presta. Y la diferencia que marcaban entre, creo, importante entre la homosexualidad y empuje a la mujer, ¿no? Porque justamente acá nos encontramos con un goce completamente desenlazado de lo fálico, que bueno, que es lo que lo hace padecer tanto a Schreber. Bueno, eso, nada más que para comentar. Buenísimo. Y respecto de lo que recién comentaban, me parece, de las neurociencias, me parece que si las neurociencias confirman el psicoanálisis. Yo en eso estoy de acuerdo con Pommier cuando tiene esta afirmación, ¿no? Bueno, pero eso da para toda otra... No, pero viene bien, sí, creo que tiene que ver, sí. Creo que nuestro problema no son las neurociencias, porque justamente muchas de las cuestiones que plantean las neurociencias confirman el psicoanálisis. Bueno, muchas gracias. Entonces sigue Estela. Bueno, buen día a todos. Hola, buen día. Yo, además de agradecerles a Ingrid y a Celia, que es re difícil puntuar este texto, aprovecho para agradecer a la cosa freudiana, porque es todo un trabajo que se nota que está detrás, adelante, para llevar esta situación y reunirnos, que veo que hoy somos un montón. Yo quería decir dos cosas con respecto a... Una es con respecto a la bienaventuranza que tiene el sentido del goce. Pero en esas hay dos páginas donde Schreber hace como una diferencia entre lo que sería el goce masculino y el femenino, que nos podría llevar hasta el seminario Ancor, porque en la mujer, dice él, esa bienaventuranza, esos nervios, porque vieron que parte de los nervios, los rayos, para después ir llegando al concepto de bienaventuranza, está en todo el cuerpo de la mujer, mientras que en el hombre se ubica solo en los genitales masculinos. Y además dice que esa bienaventuranza en la mujer es continua, ¿no? No me acuerdo quién decía lo de sensualidad opaca, no sé si eras vos, Celia. No, bueno, no me acuerdo quién lo dijo, que me parece que es una palabra, o Graciela, bueno, no sé, es opaca, pero es como si uno pudiera escuchar ahí este goce femenino en el sentido de algo que no es más inacible, es más abierto, y en ese sentido también más opaco. Y para terminar, lo otro que me hacía pensar en esta pacificación que el pobre Schreber encuentra cuando esto es un dictamen divino, me parece a mí que se trata de la restitución delirante, ¿no? Que es el momento donde sale del derrumbe
digamos, de esa vivencia de fin de mundo, y que se puede adaptar a esta situación que para mí yo lo entiendo como la restitución delirante. Bueno, nada más. Quería comentar algo, ¿se puede? ¿O... Sí. Sí, bueno. Vos y después viene sí, muy breve, Estela. Sí, me parece súper interesante lo que vos traes. Justamente esa parte hoy no tuvimos tiempo de incluirla cuando Schreber habla de lo que es esa voluptuosidad de la mujer y su diferencia con el hombre, que uno podría decir, uy, lo leyó a Lacan. Pero de todas formas hay una cuestión, yo vuelvo a traerlo, en relación a al lugar del otro y al lugar del objeto, digamos. No creo, es una pregunta, ¿cómo podemos ubicar eso, que ubica esa voluptuosidad que parece ligarse al goce de la mujer tachada, digamos, con esta dimensión delirante, donde justamente no hay, lo voy a decir así ya que estamos leyendo la lógica del fantasma, no hay el encuentro con la dificultad del acto sexual. Bueno, esto en relación a lo que venimos trabajando en nuestro seminario de Lacan. Entonces, también en relación a esto se me aparece porque en la lectura es como si apareciera él escribiendo cuando escribe su delirio, pues no es solo el delirio, es la escritura del delirio, cuestiones que hacen a la estructura. Y me quedé justamente pensando, algo que Lacan ubica, porque vieron que se suele decir, Freud mismo lo dice en algún momento o algo parecido, que en la psicosis el inconsciente está a cielo abierto. Y en realidad Lacan lo que va a decir es que lo que está a cielo abierto es la estructura, no el inconsciente, no hay inconsciente a cielo abierto. Esto que te escucho, Estela, me hace pensar un poquito en eso. Bueno, gracias. Bueno, quiero decir una pequeña cosita. Está Vanessa, Graciela, Marité, también para intervenir. Tenemos poco tiempo, pero bueno, la plataforma nos permite continuar un poco más. No se va a cortar a las 10:30, pero les cuento que ya estamos cerca de las 10:30. Entonces son 10:25. Pero bueno, sigamos. Bueno, podemos seguir un poquito más si quieren. Sí. Bueno, entonces Vanessa. Bueno, antes que nada agradecerle a Ingrid y a Celia la puntuación maravillosa que hicieron de este texto. También mencionar que es cierto que la lectura de las memorias es un poco pesado, ¿sí? Hay una película que obviamente no reemplaza para nada la lectura, por lo menos del texto de Freud, que es Memorias creo que se llamó Memorias de un enfermo nervioso, que creo que está en YouTube incluso, y que es de la vida de Schreber, y está buena, digamos. No es para recomendar a alguien que no sea analista porque se mata, es pesada y qué sé yo, pero para nosotros está buena, ¿sí? Justamente quería hacer dos comentarios, o tres. Uno está en relación a esto del goce femenino que mencionaba Estela, y que, nada, yo pensaba que cuando Lacan en el seminario 20 toma la cuestión de este otro goce, hace referencia a los místicos, ¿sí? Y la verdad que a veces uno, cuando lee, por ejemplo, a Santa Teresa, al menos me pasó a mí, uno dice, ¿por qué es el goce femenino? Digamos, ¿no? Como si no hay ahí en algunos místicos, no sé si recuerdan o leyeron, algo bastante parecido a lo que le pasaba a Schreber con el tema de la voluptuosidad, ¿sí? O sea, que me parece que la cuestión del otro goce
hay que pensarla a condición de un goce más allá del fálico, pero con el fálico, ¿sí? No desprendido del goce fálico, ¿sí? Como me parece que se puede pensar en la psicosis, ¿sí? Bueno, nada, abro esa cuestión primero. Y nada, luego me pareció adorable esta cuestión de Freud ubicando en el discurso de, o sea, cómo Freud lee la cuestión de difunto junto con sexualmente dichoso, ¿sí? Me parece que es como muy interesante, ahí donde uno piensa cómo procedía Freud con la psicosis, digamos, ¿no? Cómo aborda la cuestión. Y por último, solo mencionar que me preguntaba, ¿no? En este despliegue que seguramente va a tener más lugar en la reunión próxima con el apartado 3, cuando trabaja la cuestión del yo odio, del amor al odio y de lo que le pasa al sujeto a lo que le viene de afuera, como vos decías, Celia. Me preguntaba un poco, porque vos haces mención a Pulsiones y sus destinos, me preguntaba un poco cómo poder pensar qué dice Lacan cuando dice que el yo es paranoico, ¿sí? Como, nada, no digo que lo agotemos hoy, pero me parece como interesante poner en relación esto con el yo es paranoico. Nada más. Gracias. ¿Alguien? Sí. Yo tengo la mano levantada. Había alguien más, y así después retomamos. Graciela y después Marité. Sí, Graciela. Bueno, muy breve, dada la hora, muy breve. Me pareció interesantísimo lo que traía ahora Vanessa sobre el goce femenino para seguir un poco esa vía. Me pareció diferenciar lo que sería el goce femenino planteado en relación a los místicos, como en el seminario aún, ¿no? Como un goce femenino que está no sin el goce fálico, ¿no? Porque, bueno, lo que uno encuentra en San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús es la metáfora, la poesía, ¿no? Creo que este efecto de poesía da cuenta de que no está desgajado del goce fálico. Esto, nada más. Bueno, Marité. Perdón, Marité, no se te escucha. A ver, hay que activar tu audio, Marité. Sí, yo el tema de la opacidad lo pensaba justamente en si podíamos pensar que esa voluptuosidad de Schreber, ¿por qué no nos llegaba? Porque justamente para mí, al estar desgajada del goce fálico, nos resultaba en algún lugar insoportable y sórdida, ¿no? Por eso decía que era poco empática, y nosotros disfrutamos muchísimo de la poemática, como dice Graciela, de los místicos y no de las memorias de Schreber. Por eso no es empático, porque está descolgado del goce fálico. Le doy la palabra a Osvaldo. Sí, bueno, la verdad que el trabajo que hicieron Ingrid y Celia, ¿no? Me parece muy importante, muy sustancioso. Pero a lo que voy es que de alguna manera también, además, yo creo que tendríamos que agradecerle al propio Schreber, porque realmente, bueno, con la obra que tuvo, con lo que hizo, realmente nos pone más o menos en carrera de por ahí entender un poco la manera de pensar, digamos, que puede llegar a tener un psicótico. En ese sentido, digamos, también entonces agradezco a Schreber, o creo que tenemos que agradecer a Schreber esto, porque obviamente no es muy difícil encontrar en la vida psiquiátrica un paciente que sea tan
digamos, exhaustivo en la manera que él tiene de pensar, y en ese sentido poder operar. Pero quería hacer un breve comentario. El tema es el siguiente, yo creo. Creo que en la psicosis lo que hay es un tremendo agujero. Es un agujero inconmensurable. No es el vacío de la trama lenguajera, es decir, en donde hay una situación en donde un significante se relaciona con otro en un espacio, en un escenario fantasmático. Allí realmente no hay eso. Es por eso que yo recuerdo las veces que he intentado terminar de leer el libro, digamos, del Cereber, es algo que no se puede terminar, digamos, porque es aplastante. Es donde uno puede llegar a entender el sufrimiento del psicótico. Lacan termina diciendo, bueno, ante una pregunta, es una lástima el serlo, y eso es importante de entender. Por eso que, por ejemplo, cuando se plantea la cuestión del goce femenino, en Schreber, en el psicótico, no existe eso, no hay un goce que se pudiera llamar femenino. Hay una estructura, hay un escenario de un hombre y mujer, pero no hay una cuestión por ese lado. ¿Por qué? Porque efectivamente ese agujero tremendo en el que él está, que lo hace padecer de la manera que padece, no tiene que ver con la significación fálica. La significación fálica es donde es posible entender ese goce entre el hombre y la mujer, sería, por decirlo groseramente, donde hay una posibilidad de empatía con el semejante, hay amor, digamos, en ese sentido, y hay la posibilidad de que el acto sexual, que no es acto, pero que tenga algo de tanta importancia, en lo que tiene que ver el casi acto que es de encontrarse con el otro y ver qué pasa ahí, ¿no? Un poco la cuestión de la hora de la verdad. Esto no es lo que de alguna manera encontramos en el psicótico. Encontramos sí un goce desatado y en este caso, el enorme trabajo que tiene que hacer el pobre tipo hasta que por ahí encuentra una manera de encontrarle un sentido, en última instancia delirante, o en el mejor de los casos, o el síntoma, a esto que le pasa para poder seguir viviendo. Si no, no puede vivir. Bueno. Bueno, no sé, Sí. ¿quiere contestar? Si no, estaría Perla, sí, que también quiere decir algo. Sí, solo dejar, más que contestar, me gustaría dejar para la próxima ya alguna de las cuestiones estas que se plantean, como la cuestión del agujero y el vacío, la cuestión que planteaban de la paranoia del yo, cómo podemos pensarla en relación a la dimensión paranoica del delirio, porque creo que ahí hay que poder puntuar una diferencia. Una cosa es el campo de lo imaginario, incluso de lo especular, y otra cosa es la dimensión del delirio y la paranoia del delirio. Me parece interesantísimo poder desplegarlo, y la cuestión del goce femenino, sí, y la diferencia, justamente pensando en los místicos y en la poética, porque también en Schreber se trata de escritura. Sin embargo, podríamos decir que no hay un efecto de metáfora ahí, como sí podemos ubicar en San Juan de la Cruz o en Santa Teresa, de todas formas abre a muchísimos interrogantes que me parece que está bueno que los podamos retomar la próxima también, sí. Bueno, entonces ya terminando, que hable algo Perla, y también sí. Cristina quiere decir algo. Sí, y ahí cerrando. Sí. No sé si Ingrid quiere por ahí. Muy cortito, ¿puedo decir algo? Cristina. Bueno, muchísimas gracias por esta exposición y
tan amplia y que abre tantas preguntas. Lo único que quería comentar, para los que por ahí es la primera vez o segunda vez que están en este encuentro, que cuando elegimos los textos de Freud nos basamos en el programa de Oscar Mazzotta, que es sumamente interesante y que fuimos siguiendo ese programa a lo largo de varios años hasta que llegamos al punto, digamos, empieza con el concepto de significante, con los textos que corresponden al significante, después el complejo de Edipo, después el falo, la madre fálica, el fetichismo, hasta que llegamos al narcisismo. Y Schreber está justamente indicado por el programa de Mazzotta en este apartado sobre el narcisismo. Entonces, a mí me parecía que la pregunta que hacía Vanessa con respecto a que el yo es paranoico, quizás ahí se puede articular algo, porque nosotros por ahí, bueno, algunos tomaron clases o tomamos clases con Mazzotta, pero hace muchísimos años. ¿Qué es lo que él en ese momento quería puntuar de la obra de Schreber? Porque se nos abren muchísimas preguntas, pero él lo pone ahí en ese apartado de narcisismo. Entonces, bueno, también una tarea para pensar qué es lo que nos quería transmitir en sus clases y por qué lo puso ahí en el apartado de narcisismo, junto con, por supuesto, con Introducción al Narcisismo, que además es el tiempo de Freud en el que él está discutiendo con Breuer y con Jung, y también se pelean por estos conceptos, ¿no? Bueno, nada más que para ubicar un poco históricamente. Yo quería gracias. decir algo y justo me vino buenísimo esto que decís, Cristina, porque una cosa es leer Freud después de leer a Lacan, y otra cosa es leer Freud en este momento, tratando de ver qué era lo que él trataba de transmitir y de, sí, sobre todo esto de transmitir, que él estaba descubriendo y estaba como iniciando un recorrido, que no es lo mismo que el acercamiento a la lectura de él que hacemos nosotros ahora, después de tanto recorrido. Eso, nada más. Bueno, me parece que Perla quiere decir algo, a ver, Perla. Perla, perdón, no se te escucha. A ver, Perla, tu audio. ¿Ahí? Ahí está. Yo quería agradecer la puntuación, que me pareció riquísima, y a pesar de estar atenta a Zoom, la pude ir siguiendo. Tomaba lo que vos decías también, Cristina, de narcisismo, y vos, Ingrid, porque me parece que yo iba pensando en términos de Freud, cuando él va a escribir todo lo que hace al mecanismo de la psicosis, cómo diferencia la psicosis y la neurosis en teoría del narcisismo, y también cómo va pensando el superyo, porque en realidad son las voces del superyo las que atormentan al psicótico, y esto es lo que va a traer Freud en este momento. Después lo podemos pensar con los registros. También pensaba la escritura, para seguir trabajando, porque esto es riquísimo, ¿no? Es una escritura que estabiliza en la psicosis. Y la transferencia, el lugar del analista en la psicosis, ¿no? Todo el amor y el odio, cómo se juegan en la transferencia, y el cuidado que hay que tener para intervenir. No, nada más que esto, y no sé, Patricia, si ya vamos cerrando por el tiempo. Sí, no sé, acá hay una última mano, la de Antonia Magallas. Dale. ¿Y querés decir algo entonces? Sí. No se escucha, a ver, Antonia. Me parece que se desconectó. Sin querer. A ver. Me parece que se desconectó. Bueno. Se desconectó, Patricia. Sí, sí. No, volvió. No, volvió. ahí está. Volvió. Ay, pero no tiene audio. No tiene audio. No se vos se lo podés dar, Patricia, si vos pedís. Sí, no, pero está con el micrófono abierto, pero sin audio. No, es algo de su dispositivo, cuando es así. Le podríamos pedir que lo escriba, si no puede hablar. Sí, claro.
Antonia, ¿você pode escribir? A ver. No. Nos está intentando decir algo, bueno, no saluda, no saluda. Dice que chat no puede leer los labios. Ah. Nos está diciendo chao o algo. A ver. Bueno, el chau lo adivinamos. Después. Claro, la próxima, ok. Ok. Sí, más adelante nos dirá las cosas. Bueno, yo quiero agradecer también, me pareció tan rico todo lo que se escuchó hoy aquí. Por suerte está grabado. Así que bueno, terminen si quieren ustedes. Yo agradezco que me permitieron, como pudiera, coordinar esta actividad. No, bueno, solo decir que esto continúa. Hay un continuará. Sí, continuará. Muy bien. El primer lunes de... Gracias. Sí, el primer lunes de junio. De junio vamos a seguir con el mecanismo paranoico y retomar estas preguntas, y bueno, y estuvo muy bueno, gracias por trabajar y por estar acá.